Alumnos de la CEPREMUNI, que tengas todos bienvenidos. Estamos en la semana 5. Mi nombre es Leiner Cárdenas Fernández, profesor de Ciencias Sociales. Y en esta oportunidad vamos hoy día a tocar sobre la invasión y caída del Tahuantinsuyo. Antes de iniciar y desarrollar nuestra clase, es importante tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo ver el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo tanto en Europa como en América allá por el siglo XV. El caso de Europa, por ejemplo, es fundamental tomar en cuenta lo siguiente. Se estaba pasando por un importante proceso del capitalismo mercantilista, donde el desarrollo comercial se había truncado debido a que los turcos otomanos habían tomado la capital del Imperio Bizantino. Nos referimos a Constantinopla, por el cual impidió el flujo comercial entre Oriente y Occidente. La burguesía que se había asentado y que había crecido eh, de manera vertiginosa entre los siglos XIII al XV, se veían perjudicadas sus intereses, por el cual buscaron nuevas rutas comerciales. En ese momento, las únicas monarquías que habían logrado tener cierto predominio en Europa de la Baja Edad Media era España y Portugal. Justamente este último país había logrado realizar otras rutas para llegar a Oriente, pasando por las costas occidentales de África. Por su parte, España se aventuró yendo más lejos, es decir, tratar de rodear a la Tierra para llegar a Oriente. Ya en esa época, algunos estudiosos y navegantes tenían la convicción que la Tierra era esférica. Por tal motivo, no era absurdo pensar de que podían rodear la Tierra y llegar a las Indias. De todos, obviamente, el que más trascendió es sin duda el proyecto de España, ya que durante su trayecto, eh, tripulados por Cristóbal Colón, llegan al continente americano. Podemos decir pues que la conquista o invasión al Tahuantinsuyo pasa primero por la invasión a América, por sus riquezas, dentro del contexto del mercantilismo. Cuando nos referimos entonces a la invasión al Tahuantinsuyo, nos estamos básicamente tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? La invasión española al Tahuantinsuyo fue parte de la campaña de expansión mundial del capitalismo mercantilista para ampliar los mercados, ¿no? Entre los siglos XV y XVI, justamente por el tema que les había mencionado, de que la ruta comercial tradicional entre Oriente y Occidente había sido obstaculizada por la intervención de los turcos otomanos al tomar Constantinopla. El afán de la burguesía pues de buscar otras rutas comerciales posibilitó pues sin que ellos lo predijeran, sin que ellos estuvieran conscientes, eh, el descubrimiento de un continente muy rico en metales preciosos y que van a utilizarlo para sus propios intereses. Ahora, otro hecho trascendental es que estas invasiones que se van a dar en América y principalmente en el Tahuantinsuyo va a ser financiado por la burguesía comercial, que en ese tiempo va a estar respaldado por las monarquías de España y Portugal. Fueron los únicos países que pudieron lograr tal hazaña, a diferencia de Francia e Inglaterra, que en ese momento todavía no tenían la capacidad para hacerlo. Y básicamente por una razón, ¿no? Ambos países habían logrado recién unificar o lograr la unidad política. Ambos países estaban sometidas bajo el yugo del Islam por muchos años. Entonces, al poder expulsar a los musulmanes de sus tierras y lograr la unidad política, les permitió obviamente realizar tales viajes en busca de nuevas rutas comerciales, pero siempre con el financiamiento de la burguesía, ¿no? Que es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Ahora bien, otro hecho también trascendental que vamos hoy día a mencionar es que este tipo de situaciones se da, pues como repito, dentro del contexto de estas nuevas rutas, dentro de las búsquedas de las rutas comerciales para extender sus mercados del capitalismo mercantilista.
¿Qué permitió que la invasión pueda ser exitosa? Bueno, en primer lugar, los grandes descubrimientos geográficos. La carabela, una embarcación pues que permitió tener un mayor recorrido, el astrolabio, la brújula, todo ello obviamente financiado por la burguesía. Entonces, eso obviamente propició, y también pues la crisis misma que estaba pasando en Europa, eso impulsó a buscar, ¿no?, otras rutas comerciales, y bueno, sin que ellos lo predijeran, sin que ellos eh, puedan predecir, chocaron con un continente que les va a permitir generar enormes cantidades de riquezas. Entonces ese es el contexto, o el trasfondo en sí de la invasión al Tahuantinsuyo. Podemos decir pues que dentro de este contexto que había mencionado, la crisis del sistema feudal pues se había agudizado, ¿no? Prácticamente la escasez de las tierras y el colapso del vasallaje ya era un hecho. Se estaba viendo pues cambios muy notorios. El sistema capitalista prácticamente estaba creciendo de manera vertiginosa sobre los remanentes del sistema feudal ya agonizante. Ahora, una pregunta que siempre pues es importante responder es: ¿quiénes son los que llegaron a América? ¿Quiénes son aquellos que van a lograr invadir nuestras tierras? ¿Eran gente del común? ¿Eran caballeros? ¿Quiénes eran básicamente estos personajes a la cual pues muchos los llaman los conquistadores? Bueno, es importante tomar en cuenta que los que llegan a América, los que llegan a invadir y conquistar a los aztecas y a los incas respectivamente, fue una pequeña nobleza feudal, ¿no? Los famosos hidalgos o caballeros, ¿no?, que se habían empobrecido por la propia crisis del sistema feudal, y eran obviamente jefes militares en su tiempo, eran hombres de guerras, que obviamente vieron la oportunidad de poder recuperar su prestigio, en ese afán aventurero de buscar nuevas tierras y riquezas, ¿no?, llegan a América y logran sus objetivos. Entonces ese, digamos, es el contexto que tenemos que destacar con respecto a la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son los antecedentes? O en este caso, perdón, vamos a ver un poco sobre las causas sobre esta, ¿no?, del porqué de la invasión. Bueno, en las causas las hemos dividido en tres segmentos: económicas, políticas y religiosas. Cuando nos referimos a las económicas, nos estamos refiriendo pues a que los españoles buscaban apropiarse de los metales preciosos, ¿no?, también obviamente de la mano de obra indígena, ¿no?, que era fundamental para poder apropiarse de esta riqueza, ¿no?, y poder beneficiarse de ella. Las causas políticas tienen que ver básicamente con el interés de la corona española de colonizar más territorios para expandir sus fronteras. Hay que recordar pues que ya en el siglo XVI España se había convertido en un gran imperio que había colonizado casi todo el continente americano, y aprovechando obviamente sus riquezas. En el aspecto religioso podemos mencionar pues que va a haber una difusión del cristianismo sobre las colonias que han sido invadidas, ¿no?, una especie de evangelización de los pueblos americanos, pero que obviamente en realidad pues eso fue una justificación, un pretexto, bueno, porque el propósito principal era tomar las riquezas, ¿no?, de la población americana. Pero estas son, digamos, las causas notorias que se van a dar con respecto pues a la invasión del Tahuantinsuyo. Veamos entonces un poco a los socios de la conquista, que es obviamente fundamental tomar en cuenta. Muy bien. Hay que recordar pues que ya antes de la invasión al Tahuantinsuyo, los españoles habían establecido dos gobernaciones en tierra firme, ¿no?, en los actuales países de Colombia y Venezuela, ¿no? Nos referimos a Castilla del Oro y Nueva Andalucía, que eran, digamos, las primeras gobernaciones que se habían establecido en Sudamérica. Panamá era una ciudad donde ya los españoles que habían logrado eh,
saquear, ¿no?, pueblos. En base a ello habían acumulado una cuantiosa fortuna, y obviamente eran personas que vivían del saqueo, del pillaje, y por esa razón y por tal acción habían conseguido pues grandes beneficios económicos. Entre estos españoles aventureros que gozaron de este prestigio encontramos a Pizarro, Diego de Almagro, hombres que habían tenido cierta experiencia en América, habían acumulado riqueza por los saqueos que había justamente comentado, y bueno, deciden formar una sociedad para poder buscar mucho más riquezas. Ahora bien, Pizarro era un hombre que ya sabía, gracias a una serie de noticias que había recibido durante sus viajes, y su capacidad su capacidad en este caso no solamente de líder, sino de ambición, ¿no?, de la propia ambición misma. Pudo conocer que existía una civilización muy rica en oro y plata. Ya había escuchado noticias sobre esta civilización, y para él lo importante era saber de dónde proviene, ¿no?, qué es esa gran civilización que le va a permitir enriquecerse. Por esa razón, se busca una alianza, y se dan pues y surge pues esta idea de los socios de la conquista. Ellos se reúnen pues en la misma ciudad de Panamá, donde Francisco Pizarro iba a ser el líder y jefe de la expedición. Diego de Almagro se iba a encargar pues de las provisiones, de la logística, y Hernando de Luque, un clérigo que en realidad pues era un testaferro, el verdadero financista de la campaña militar de Francisco Pizarro, fue nada más y nada menos que Gaspar de Espinosa, que por algún motivo, y posiblemente por sus orígenes judíos, no quería aparecer, no quería estar detrás de esta sociedad, que buscaba obviamente iniciar eh, el descubrimiento de esta gran cultura que luego sabrían que es el Tahuantinsuyo. Otro importante socio que en cual obviamente se habla muy poco es el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedro Arias. Él, como gobernador, como autoridad de la ciudad de Panamá, le da la autorización a Pizarro para que pueda realizar su viaje, pero solamente en el primero, ya que hay que recordar que en, el primer viaje que realizó fue un desastre total. Entonces es por eso que hay que tomar siempre en cuenta ese aspecto. Ahora bien, eh, la sociedad que Pizarro va a formar se llama pues la empresa del Levante. Entonces es algo también que hay que destacar. Hubo otros hombres antes de Pizarro que estuvieron a punto de iniciar su viaje hacia la conquista del Tahuantinsuyo, como Pascual de Andagoya, por ejemplo, el propio Bartolomé, perdón, el propio Blasco Núñez de Balboa, que él incluso llegó a navegar el Mar del Sur, que en ese momento así se le conocía, que hoy en nuestros tiempos es el Océano Pacífico. Pero ambos pues aventureros fueron obviamente sacados de, de esa de ese truncado éxito, y más bien va a ser Pizarro, aprovechando pues el conocimiento que ya había adquirido sobre los viajes, o en este caso sobre las noticias de esta importante civilización, es el que va a lograr tal hazaña. ¿De acuerdo? Entonces es muy muy importante tomar en cuenta. Veamos entonces los viajes, ¿no? Y vemos aquí una especie de grabado donde se realizan pues las negociaciones de estos socios para poder ir en la conquista de lo que luego se va a llamar el Tahuantinsuyo, como posiblemente lo conocemos, o en este caso a los incas, ¿no? Muy bien. Empecemos con el primer viaje, ¿no? Perdón. Empezamos con el primer viaje. En el círculo color rojo vemos el primer viaje, ¿no? Se le conoce también como el viaje del descubrimiento, perdón, del viaje de la exploración. Francisco Pizarro, con un importante contingente
de soldados españoles y nativos nicaragüenses y esclavos y de otras etnias locales o de Centroamérica deciden partir de Panamá con la autorización de Pedro de Arias, y el primer viaje va a ser sin duda desastroso para las aspiraciones de Francisco Pizarro. Van hacia la isla de Perlas, se estacionan en el puerto del Hambre, y se le llamó así básicamente porque ahí las tropas españolas padecían obviamente de muchas necesidades, el clima, la humedad, el calor, las enfermedades tropicales y la hostilidad de los pueblos hicieron que el viaje fuese muy complicado para Pizarro y sus huestes. Ellos van a llegar a un fortín a la cual llamaron el Fortín de las Piedras, y ahí van a ser atacados por las tribus locales. En ese sitio justamente Diego de Almagro pierde un ojo. Tuvieron que replegarse. En venganza, pues Diego de Almagro quema esa localidad, y aparte de ahí pues se llamó Pueblo Quemado. Después de esa infructuosa expedición regresan a Panamá, en el cual pues ya Pedro de Arias le quita el total apoyo a Francisco Pizarro. Las huestes del conquistador prácticamente ya no querían volver a viajar, prácticamente se les había cerrado todas las puertas de un segundo viaje. Pero pese a esa situación, Pizarro no se amilanó, continuó realizó un segundo viaje, en la cual se le llama el viaje del descubrimiento, con el apoyo esta vez con el continuo apoyo de Gaspar de Espinosa y otros importantes financistas, y se da pues el segundo viaje, ¿no? Los colores que ven de círculo amarillo son, digamos, los trayectos más trascendentales por el cual se da su segundo viaje, ¿no? También parte de Panamá, se va pues a unas ciudades o pueblos de la actual Colombia, y aquí ocurre un incidente muy interesante que vamos a comentar, ¿no? En la isla del Gallo. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, en el segundo viaje también fue muy complicado, ¿no? E incluso se les habían acabado las provisiones. Diego de Almagro tuvo que regresar a Panamá para poder, digamos, continuar suministrarse de más pertrechos y provisiones. Y Pizarro pues notó bastante que los que lo seguían habían prácticamente empezado a claudicar. Incluso hubo un momento en que fue tanta la tensión de que un grupo importante se estaba a punto de retirarse. Astutamente Pizarro pues traza una línea, ¿no?, en este lugar, en la isla del Gallo, y, y obviamente exclama, ¿no? Aquellos que se van al norte van a regresar pobres, y aquellos que se van al sur pues van a enriquecerse. Solamente 13 lo acompañaron a Francisco Pizarro en su aventura. El resto retornó a Panamá. Hay que recordar que durante ese lapso un importante navegante, Bartolomé Ruiz, captura a unos jovencitos tayanes de la zona de la actual región de Piura, en el cual pues los va a adoctrinar y van a ser los intérpretes. Entre los más famosos está pues Francisquillo, Martinillo y Filipillo. Cuando ahora otra de los hechos que favorecieron a Francisco Pizarro es que en ese momento Pedro de Arias había dejado de ser gobernador de Panamá. Había llegado otro gobernador que inmediatamente apresó a Diego de Almagro, pero luego, después de una serie de negociación, lo vuelve obviamente en libertad, y regresa, ¿no?, a unirse a Francisco Pizarro, a este viaje que habían continuado luego del incidente de la isla del Gallo. Ahora, un hecho destacable es que, si bien es cierto, 3 españoles van a acompañar a Francisco Pizarro, no nos estamos refiriendo que solamente 13 van a viajar hacia los diferentes lugares que vamos a comentar. Hay que recordar pues que estos 13 son los 13 grandes hidalgos, es decir, jefes militares. Detrás de ellos pues, había una cuantiosa cantidad de soldados, se habla de 300 personas prácticamente, sin contar pues algunos esclavos y indígenas centroamericanos. Entonces tenía un importante contingente.
Tras la ira del gallo, pues ellos se establecen en la isla Puná, donde van a ser recibidos, obviamente, por el cacique Tumbalá, o perdón, por el curaca Tumbalá. En un inicio se mostraba una amistad importante, pero producto pues de la ambición de Pizarro, decide y de su gente deciden pues saquearla. Ante esa situación, pues la población y el curaca deciden tratar de castigarlos por dicha afrenta, y Pizarro pues y su gente huyen, ¿no? Y huyen hacia lo que hoy es Tumbes, en la cual ahí va a ser acogido por otro curaca, Chilimasa. Entre la isla Puná y Tumbes había pues cierta rivalidad, entonces Chilimasa en este caso consideró pues que era una buena opción por el momento acogerlos a estos personajes que claro, obviamente eran totalmente desconocidos. Era notorio pues la diferencia entre estos europeos y los nativos, ¿no? Por el tema de color de piel, la armadura, eh, en fin, ¿no? Otras y diversas otras características. Lo cierto es que en un inicio pues sí se comportó muy bien con este grupo étnico, y luego viajaron hasta Río Santa. Ya el curaca Tumbalá, ya, perdón, el curaca Chilimasa ya le había mencionado pues que existía pues una gran nación muy rica en tesoros, pero también Francisco Pizarro se entera de algo importante. Esa gran civilización estaba en una guerra civil. Entonces esa información le fue muy valiosa para Pizarro, en la cual vio que era una importante oportunidad para poder conquistar a los incas. Por eso que él va incluso a navegar hasta el río Santa y de ahí parte hacia Panamá. Las puertas para poder iniciar un tercer viaje se les habían cerrado a Francisco Pizarro. Tenía el financiamiento, pero no tenía el permiso, y sabía pues que el nuevo gobernador de Panamá no le iba a autorizar un nuevo viaje, por el cual obviamente Francisco Pizarro va de frente a España y busca una audiencia con los reyes. Claro, en ese Pizarro no va a ser recibido por el rey de España, pero sí por algunas, pero sí por los representantes de la corona española, y gracias pues al apoyo que tuvo de su primo Hernán Cortés, que había conquistado a los aztecas, pudo obviamente recibir, fue recibido, trajo obviamente objetos, elementos que acrediten que era necesario que lo apoyen para un tercer viaje, porque ahí estaban las riquezas. Llega a convencer a los representantes de los reyes de España para que le autoricen, ¿no? Es un tercer viaje. Por eso se le conoce pues como el viaje de la invasión. El anterior fue el viaje de la descubrimiento, ahora es el viaje de la invasión. El documento que Pizarro lleva consigo a Panamá para que pues, le puedan otorgar la autorización se llamó la Capitulación de Toledo. Prácticamente en ese documento favorecía enormemente a nuestro amigo Pizarro, y más bien perjudicaba o casi no le otorgaba un tipo de beneficio a su otro socio, que era Diego de Almagro. Lo cierto es que con ese documento, con la Capitulación de Toledo, nuestro amigo Francisco Pizarro tiene la oportunidad ahora de poder iniciar un tercer viaje, esta vez pues sin algún tipo de escollo o trabas por parte del gobernador de Panamá. Y es así como él de Panamá se va de frente hacia nuevamente a la ciudad de Tumbes, ¿no? En la actual ciudad de Tumbes, pero ahí obviamente comete un atrevimiento, ¿no? La confianza que había generado con Chilimanza se había roto, porque nuevamente los españoles en su ambición llega pues a tener ciertas desavenencias con el jefe local. Ellos, los españoles, huyen hacia lo que hoy es la ciudad de San Miguel, en Piura, y ahí fundan la primera ciudad española, ¿no? San Miguel de Tangarará. Y ahí pues obviamente pide, ¿no? Una entrevista con el entonces triunfador de la guerra civil. Nos referimos a Atahualpa. Atahualpa en ese momento ya los había mandado a espiar. Estaba convencido que no eran seres sobrenaturales como lo pensaban otros nativos, como que ellos los nativos locales los consideraban pues los huiracochas, ¿no? Por la vestimenta, por el color de piel. Pero Atahualpa, que ya los había espiado anteriormente a través
de sus de ¿no? Que ya los había analizado a través de sus espías. eh, Atahualpa se dio cuenta pues que no eran simples personas y que más bien que lo que tocaba era darles una lección porque ya él había sido él ya estaba enterado de que los españoles habían saqueado diversos lugares donde ellos se encontrasen. Es por eso que les pide pues una especie de encuentro en Cajamarca. Ahí pues Atahualpa antes de partir al Cusco se quería quedar un rato en Cajamarca para disfrutar de los baños termales. El plan de Atahualpa pues, era obviamente acorralar a los españoles y aniquilarlos, ¿no? Francisco Pizarro por su parte lo que buscaba era capturar a Atahualpa y obviamente lograr obtener las riquezas del Tahuantinsuyo. Entonces es ahí donde pues nuestro amigo Pizarro y sus huestes viajan de Tumbes a Cajamarca. Ahora, ¿qué le facilitó pues trasladarse de un lugar a otro sin un tipo de dificultad? Porque trasladarse de la costa a una zona andina es muy complicado. Bueno, ellos utilizaron la red de caminos que los incas habían implementado a lo largo del tiempo, que era el Capacñán. Si no fuera porque el Capacñán, los españoles no tenían ni una opción de poder viajar a diferentes lugares como si lo hicieron durante todo este periodo. Lo cierto es que el tercer viaje finiquita pues con la con el con la llegada de los españoles a Cajamarca. Y ahí pues ocurre un hecho trascendental, ¿no? Pizarro había logrado eh, toda una estrategia, ¿no? Para poder capturar al Inca. Se cuenta pues que los españoles estaban temerosos de la situación porque en realidad pues había muchas cosas que de repente no podían haber resultado bien, entonces la angustia era tremenda. Por su parte, Atahualpa se sentía confiado, tan confiado que ni siquiera tenía guarnición o una, un grupo de soldados que estaban bajo su protección, al contrario, ¿no? Estaba solamente con sus sirvientes y las tropas estaban hacia el otro lado. El plan de Atahualpa era que solamente pensando que con su omnipresencia iba a espantar a los españoles y estos españoles al huir pues iban a ser atrapados por las tropas militares. Obviamente es una versión poco creíble, pero es la versión oficial. Más adelante voy a mencionar alguna otra versión adicional que es bueno aclarar. Lo cierto que en esta captura, según la versión oficial, va a estar pues a la cabeza Hernando Pizarro y Hernando de Soto, que son los que van a tender van a tenderle la trampa al Atahualpa. Vicente Valverde pues es el que se le va a acercar al Inca y ahí le lee lo que es el requerimiento, ¿no? Que es un documento donde más o menos lo que hace es dar a conocer pues al enemigo que se someta de manera pacífica en nombre del rey de España y en nombre de Dios. Obviamente pues Atahualpa, a pesar que había un intérprete ahí, como es el caso de Filipillo, no consideró pues oportuno ni entendió de manera textual eh, lo que Valverde pues le quería decir. Es más, ¿no? Atahualpa pues al no entender este requerimiento y al tocar la Biblia que el padre Valverde le había proporcionado, considera pues que no es un objeto valioso para él y lo tira, ¿no? Esa aparentemente fue la señal para que los españoles salgan de sus escondites y arremetan pues contra las personas que estaban rodeando Atahualpa, entre ellos el señor, Atahualpa estaba acompañado del señor de Chincha y rodeado pues de sirvientes. Al final estos sirvientes empezaron a ir muriendo debido a que no tenían armas, no tenían forma como defenderse y los españoles pues tenían sus arcabuces, tenían sus cañones, etcétera. Al final pues Atahualpa pues es capturado y por el cual este Inca pide su rescate, ¿no? Se cuenta a veces de que él prometió a los españoles que él iba a regalar pues 2 cuartos de plata y uno de oro hasta donde alcance su mano alzada, con tal que le dejen en libertad. Pero obviamente los españoles tenían otros planes para Atahualpa. Ahora, hubo un sector de españoles que estaba de acuerdo en mantener a Atahualpa y otro gran sector que era necesario acabar con él, por dos razones. La primera era básicamente como Atahualpa pues era
el líder su, rebelde, ¿no? que intentaba tomar el imperio inca, era conveniente básicamente de que más bien acercarse a la otra facción que tenía bajo el control el Cusco, ¿no? Que era la capital del imperio, a pesar de que uno de sus generales de Atahualpa ya eh, eh, había logrado había logrado incursionar, había logrado controlar la ciudad del Cusco. Entonces, por eso es que para convencer a la otra facción que en la cual no estaban convencidos sobre su ejecución, se los va a acusar pues de muchas cosas. Un juicio sumario, ¿no? Sin algún tipo de defensa alguna. Por ejemplo, a Atahualpa se le acusó pues de hereje, de polígamo, de fratricida, ¿no? Porque Atahualpa pues mandó a asesinar a Huáscar, ya que se había enterado pues que este inca legítimo quería llegar a una negociación con los españoles. Bueno, al final fue condenado a morir en la hoguera, pero según la tradición andina no estaba completamente prohibido debido a que esto podía provocar pues, su desaparición total. Esa era la cosmovisión andina que se tenía. Hay que recordar pues que para los andinos la transmutación, el alma tiene que ir a la par con el cuerpo, ¿no? Y la incineración pues permitía un rompimiento de esta visión que tenía el mundo andino acerca del espíritu, o en este caso del cuerpo inerte que va obviamente al más allá. Por tal motivo, ante la petición se le cambió la sentencia, es decir, ahora pues va a morir a través de la técnica del garrote, pero para ello tenía que ser bautizado, ¿no? Y lo bautizan y va a adquirir el nombre de Juan Francisco. Luego de ser bautizado, pues obviamente va a ser ahorcado a través de esta técnica que consiste en ahorcar, ¿no? A la persona cuando estaba sentada. Y obviamente eso va a ser el final, ¿no? de Atahualpa y de sus huestes, ¿no? Se piensa pues que hasta aquí pues el imperio cae definitivamente y se desmorona, pero no. En sí la resistencia va a continuar por 40 años más. En un inicio primero por las tropas de Atahualpa, pero luego después con las panacas del Cusco que van a tratar pues de restablecer el orden incaico. Muy bien, para poder ya ir concluyendo esta parte, vamos a enfocarnos en cuáles son las razones por las cuales el imperio inca cae, ¿no? Bueno, de hecho la más trascendental es las contradicciones internas que hicieron vulnerar el imperio, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. Eh, para empezar, el imperio tenía dos formas de conquistar. Una de las por vía pacífica y otras por vía violenta. Cuando por la vía pacífica no se podía realizar, la vía violenta era la otra alternativa, por el cual obviamente el sometimiento era agresivo, y que obviamente muchas etnias obviamente no van a estar de acuerdo totalmente con ese tipo de accionar, ¿no? Por parte de los incas. Entonces siempre hubo un resentimiento tremendo. Muchos de ellos no continuaron con su con su acción de resistencia o rebeldía debido pues a la imposición de los incas. Entonces muchos de estos pueblos estuvieron callados, estuvieron sometidos por mucho tiempo bajo el dominio de la política incaica. Y bueno, cuando los españoles llegan, estos pueblos sometidos vieron en los españoles pues una oportunidad para poder liberarse. Y esa es una de las razones que hay que tomar siempre en cuenta. Eh, por otro lado, y estos pueblos obviamente van a formar una alianza contra los españoles en beneficio de los españoles y van a perjudicar enormemente a las tropas incas. Otro problema que también existía era pues ese enfrentamiento que había entre las panacas del Cusco y los curacas regionales. Siempre los curacas habían sido reemplazados, sustituidos o menospreciados por las panacas cusqueñas, que se consideraban pues superiores. Hay pues una situación donde este grupo de jefes locales, obviamente, y algunos grupos de las élites cusqueñas vieron en Atahualpa pues una oportunidad, más que todo porque Huáscar quería hacer una reforma dentro del estado inca, ¿no? Él había descubierto pues de que las panacas cada vez tenían más poder, más tierras, y prácticamente el inca tenía pues menos presencia en el accionar de la política inca.
y es por eso que decide pues hacer un cambio, ¿no? Pero una reforma. Pero como siempre ocurre, pues el sistema a veces es más fuerte que la reforma y prevaleció justamente ese sistema en el cual pues Atahualpa representaba al sistema imperante y Huáscar a la reforma, ¿no? Que en la cual pues tuvo muy poco apoyo, solamente unos grupos fueron un pequeño grupo de nobles cusqueños son los que van a apoyar a Huáscar en esa reforma. Pero en síntesis vamos a ver algunas causas por las cuales el imperio inca cae, ¿no? Por ejemplo, las rivalidades, ¿no?, entre los diferentes grupos del poder inca, ¿no?, por el control del poder político entre las panacas, ¿no? Hay que recordar pues que había una pugna al interior de la panaca cusqueña, los Urin Cusco y los Hanan Cusco, pugnas obviamente que se habían dado pues desde inicios del imperio. Por otro lado, pues el afán pues de muchos nobles regionales de querer liberarse pues del yugo del estado inca, en el cual pues como repetí, como he mencionado hace poco, había una necesidad de liberarse y vieron los españoles esa oportunidad. Por otro lado, pues la población se mantuvo descontenta, ¿no? Porque el sistema económico, social y político había decaído por las guerras civiles, por las luchas internas que se estaban desarrollando. Y eso trajo como consecuencia pues un desgaste tremendo en la mano de obra, ¿no?, del poblador por las guerras civiles, ¿no? Muchos de ellos abandonaron sus campos para poder enrolarse a la milicia y prácticamente los cultivos van a ir decayendo tremendamente, ¿no? Entonces esas fueron las causas más trascendentales de la caída de los incas. Valdemar Espinosa, en su libro Destrucción del Imperio Inca, él es muy claro y precisa de que una de las razones principales por la cual el Imperio Inca cae es porque los pueblos locales se van a levantar en contra de los incas, como el caso de los huancas, los cañaris, los chachapoyas. Y esa fue, digamos, la razón principal por la cual el Imperio Inca cae. Pero también hay algo que hay que notar, que tomar en cuenta. El gran investigador de la salud, Uriel García, menciona de que una de las razones fundamentales por la cual el Imperio Inca cae se debe básicamente a las enfermedades epidemiológicas que se habían originado en América. Prácticamente mataron a más de la mitad de la población. Por ejemplo, se calcula que durante el Imperio Inca existía una población entre 7 a 10 millones de habitantes. Cuando se establece la colonia, prácticamente solamente se contó con 200.000, ¿no?, indígenas, es decir, eh, el 98% de la población se había extinguido. Y obviamente eso no fueron las armas españolas, sino básicamente fueron las enfermedades. ¿Qué enfermedades llegaron? La viruela, el sarampión, la gripe. Estas pandemias prácticamente diezmaron enormemente a la población, y eso también se puede hablar de que uno de los factores por el cual el imperio inca cae pues justamente es por la propagación de las pandemias, que solamente atacaban a los indígenas más no a los españoles, ¿no? ¿Por qué no ellos? Porque obviamente ellos ya eran inmunes, ¿no? Europa pues siempre ha pasado por ese tipo de pandemias y ya el cuerpo pues ya los había asimilado, ¿no? El poblador europeo ya estaba acostumbrado a ese tipo de enfermedades y el cuerpo lo podía asimilar. Pero en un continente en el cual pues no hubo aislamiento total por muchos años, esto obviamente sin duda chocó tremendamente, ¿no? La población prácticamente se mostró impactada con estas epidemias y muchos consideraron que esto era un castigo, ¿no?, que los dioses les habían enviado. Lo cierto es que hay que considerar pues esta de las epidemias, estas pandemias, perdón, que prácticamente, perdón, epidemias en realidad, pues, no, bueno, o sí podemos llamar pandemia porque cada grupo, cada sociedad es distinta en el Tahuantinsuyo. Entonces podemos decir pues que esas enfermedades provocaron un diezmo tremendo, ¿no? Y que sin duda también fue un factor determinante en la cual el imperio inca cae, ¿no? No solamente por los pueblos locales que se levantan contra los incas en beneficio de los españoles, sino también esas enfermedades que diezmaron enormemente a la población. Bien, jóvenes, conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Hemos nosotros visto la semana número 5. Vamos a realizar unas prácticas el día de hoy. Eh, y nuevamente reitero mis saludos a los jóvenes de la CEPREMUNI. Les saluda pues el profesor Leiner Cárdenas Fernández, profesor de Ciencias Sociales. Muchas gracias.